Vamos a ubicarnos, hermanito, en el Salmo 103. Y vamos a leer el versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Y dice la palabra del Señor: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Vamos a orar. Nuestro amado Dios, a ti, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Padre bendito, gracias por concedernos la vida, un día más, Señor, sobre la tierra, por darnos el privilegio de estar con nuestros hermanos aquí, para presentar, Padre, nuestras acciones de gracias y peticiones delante del trono de tu gracia. También ahora, Padre, hemos cantado. Y qué gran verdad, Señor, que solamente en el Señor Jesucristo hay salvación. Y también, Padre, ahorita nos disponemos a meditar en tu palabra. Señor bendito, que tu Santo Espíritu nos guíe y ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de las verdades de tu palabra para ponerlas por obra. Muchas gracias, Señor, por tu dirección, tu provisión en las Escrituras, y gracias, Señor, porque tenemos esta libertad de estar aquí para escuchar tu palabra. Bendice a nuestros hermanitos que hoy no han podido llegar y guárdalos, benditos, Señor, en medio de sus enfermedades o de sus trabajos o viajando como el hermano Antonio. Señor, bendice a todos nuestros hermanos y ayúdalos, Señor bendito, en cada una de sus situaciones. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, mis amados hermanos, hemos venido estudiando un tema muy importante que es la obediencia. La obediencia. Y a veces pensamos, hermanitos, que la obediencia se resume en un renglón, que es simplemente cumplir la voluntad de Dios. Pero resulta de que hay una serie de situaciones que nosotros debemos considerar a la hora de pensar en la obediencia. Entonces hemos estado mirando una serie de puntos que tienen que ver con la obediencia. Y les dije que íbamos a empezar mirando los 5 todos de la obediencia, porque hay otras situaciones que vamos a mirar también, pero estamos mirando los 5 todos de la obediencia. Entonces empezamos con el primero, que era obedecer de todo corazón. Así es la obediencia que el Señor pide. Dice, de todo corazón. El segundo todo que observamos nosotros de la obediencia, hablábamos de que el Señor pide que seamos obedientes en todo. O sea que al Señor no le sirve una obediencia parcial, le sirve una obediencia total, o sea, en todo. Y en el estudio pasado estuvimos mirando de que Dios nos pide una obediencia todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, eso nos habla de la perseverancia. Y hoy, hermanitos, vamos a mirar el cuarto todo de la obediencia. ¿Cuál será el cuarto todo de la obediencia? En todo lugar. Y este es un poquito espinoso porque es muy fácil obedecer entre aquí, ¿cierto? En medio de los cristianos. Pero el Señor nos manda que obedezcamos, dice su palabra, en todo lugar. Y quise empezar con este versículo acá del Salmo 103, porque es una verdad muy importante. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono. Entonces uno podría pensar, bueno, o tal vez muchos seres humanos podrían pensar, bueno, está bien, el Señor está sentado en su trono en el cielo, pero realmente el cielo está muy lejos de la tierra. Él está allá en su esfera, en su lugar donde es adorado, y nosotros estamos aquí en la tierra, muy lejos del trono de Dios. Estamos muy distantes.
muchos kilómetros de distancia, porque el Señor estableció en los cielos su trono, y qué bueno que lo haya establecido allí. Y cuando aquí habla de estos cielos, hermanos, se está hablando de la misma morada del Señor, del tercer cielo, donde San Pablo fue arrebatado. Ese cielo que está por encima de toda la creación de Dios, por encima de esta tierra, por encima de este universo. Allá está el trono del Señor. Pero ¿qué más dice aquí? Dice que su reino domina sobre todos. Entonces, Él está sentado en su trono, claro, a miles, tal vez millones de kilómetros de donde estamos nosotros. Pero su reino dice que domina sobre todos, y deberíamos de ser conscientes de eso. No hay un rincón en todo este universo donde el Señor no gobierne. Todo el universo está gobernado por Dios. Todas sus leyes rigen este universo. Y esta tierra en la cual nosotros habitamos hace parte del dominio, del reino del Señor. Así muchos hombres no le obedezcan, no caminen con Él. Él sigue siendo Dios y sus leyes siguen rigiendo todas las cosas. Y todo se va dando de acuerdo al designio de su voluntad. Todo va de acuerdo al designio de su voluntad. Entonces Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y ahí más abajito en el verso 22, en el mismo salmo, dice la palabra de Dios: bendecida Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Hermanitos, toda esta tierra, todos los confines de esta tierra, deberíamos estar todos postrados ante el Señor. Dice, en todos los lugares de su señorío debemos bendecir el nombre del Señor. ¿Y dónde será que el Señor no gobierna? A veces nosotros nos olvidamos de unos detalles muy importantes. A veces nosotros pensamos, bueno, nuestro Dios es grande, majestuoso, poderoso, amoroso, misericordioso. Pero también la palabra del Señor nos dice que nuestro Dios es omnipresente y omnisciente. Y son cosas que nosotros no podemos olvidar. Vamos a irnos un momentico ahí mismo en el libro de los Salmos. Miren el Salmo 139. Vamos a leer allí unos versículos. Salmo 139. Este salmo, mis hermanos, empieza exaltando estos dos grandes atributos de Dios: su omnisciencia y su omnipresencia. Y de paso digamos que juntamente con su omnipotencia, digamos que son los tres atributos que Dios no comparte con nadie. Porque, por ejemplo, la palabra del Señor dice que Dios es santo y nosotros debemos ser santos. La palabra del Señor dice que Él es justo y nosotros debemos practicar la justicia. La palabra de Dios dice que Él es amoroso y misericordioso y nosotros debemos hacer lo mismo, debemos imitarlo a Él en esto. Pero ¿quién puede imitar a Dios en su omnipotencia? Nadie lo puede hacer. O en su omnisciencia. Ni siquiera las fuerzas del maligno tienen el conocimiento que tiene nuestro Dios. Ni siquiera ellos, ni siquiera el diablo tiene el conocimiento que tiene nuestro Dios, mucho menos nosotros los seres humanos. Aquí se va a destacar la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es,
no lo puedo comprender. Entonces en estos primeros 6 versículos se está exaltando ese atributo único de Dios, que es su omnisciencia, el hecho de que Dios lo sabe todo. Pero luego cuando llegamos al versículo 7, viene la parte que nos corresponde esta noche, porque el Señor nos manda a obedecer en todo lugar, en todo lugar. ¿Por qué? Mire qué dice la palabra aquí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, hermanitos, cuando pensemos en la obediencia al Señor, pensemos en su omnipresencia. Porque si Dios nos manda a que le obedezcamos en todo lugar es porque su presencia está en todo lugar. O sea, no hay un lugar, hermanitos, donde podamos escondernos de la presencia formidable del Señor. No hay una obra que nosotros podamos hacer en las tinieblas o en la oscuridad más tenebrosa de este mundo que Dios no la sepa, que Dios no la esté viendo. Y no hay un lugar en esta tierra donde podamos escondernos de la mirada del Señor. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? Mire qué necedad. En el capítulo 6 de Apocalipsis dice la palabra de Dios que cuando Dios empiece a derramar sus juicios sobre esta tierra, dice que los grandes, los reyes y los capitanes y los poderosos se van a esconder entre las cavernas y entre las cuevas y entre las peñas de los montes, tratando de esconderse de la presencia de Dios. Pero dice que allí los va a alcanzar el juicio de Dios y van a decir que el gran día de la ira del Señor ha llegado y que quién podrá mantenerse en pie. Así estén metidos en las cuevas de los topos y de los murciélagos. Allí está la presencia de Dios. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y ahí está el caso de Jonás. ¿Recuerdan Jonás? Cuando Jonás le dice, ve a aquella gran ciudad y proclama contra ella por su pecado. ¿Qué hizo Jonás? Dice que él toma un barco y trata de ir en la dirección contraria. El Señor lo manda hacia el oriente y él se va hacia el occidente. Quiere cruzar todo el Mediterráneo, ¿cierto? Para esconderse de la presencia de Dios. Pero ahí estaba la presencia del Señor, ¿cierto? Levanta ese mar tremendo y él es echado al mar. Luego Dios prepara este pez y lo vomita justo en la playa. Vuelve y lo devuelve por el camino para que se encamine hacia donde Dios lo estaba dirigiendo. Es que no podemos escondernos, hermanos, de la presencia formidable del Señor. Por eso nuestras obras están delante de sus ojos, en todo lugar donde estemos, en todo tiempo, en todo lugar. Y mire lo que dice el profeta Jeremías, ahí más adelantico. Profeta Jeremías en el capítulo 23. ¿A quienes aquí les gustaba jugar escondidijo? A mí me gustaba. Y se los digo que a veces me escondía también, que no eran capaces de encontrarme. Me escondía bien. El tamaño me ayudaba mucho también. 23 de Jeremías, versículo 23. Mira lo que dice la palabra. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Deberíamos de pensar en eso, mis hermanos, cuando estamos caminando, digamos, afuera, en el mundo.
Cuando pensamos de que no hay un hermano de la congregación que nos esté viendo, o que no hay un conocido que nos esté observando. No podemos subirnos a ninguna cordillera, a ningún monte, a ningún lugar donde el Señor no nos esté observando. En cualquier lugar que estemos, dice, ¿se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea? Deberíamos ser conscientes de eso, mis hermanos, porque el Señor nos manda a obedecer en todo lugar, no solamente aquí, dice en todo lugar, en todo lugar. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, aparece una expresión que desde que yo la leí me impactó. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, dice el escritor aquí, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y yo cuando leí este texto me frené en esta frase, porque me impactó, desde el comienzo me impactó esta frase. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Y eso debería llevarnos a nosotros a tomar conciencia. El versículo dice que Dios lo hace para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Aquí se está reprendiendo a Saúl por lo que hizo. A Asa, perdón, por lo que hizo. Pero se le recuerda que los ojos del Señor están contemplando toda la tierra. Y el escritor de los Hebreos también nos hace consciente, gracias Alejito, conscientes de esta realidad. Mire, Hebreos capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra del Señor, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cada palabra, cada acción, cada cosa que nosotros hacemos allá afuera, donde no están los hermanitos viéndonos, cada cosa que hacemos por allá, la está viendo el Señor y está tomando atenta nota de todo eso. Dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y acordémonos que dice la Escritura que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Es una expresión que se repite allá en el libro de los Romanos. Cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Todo. Entonces, estas son cosas que nosotros no podemos olvidar. Hermanitos, los israelitas son un ejemplo para nosotros. A veces bueno y a veces no bueno. Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos debían obedecerle estando en el desierto, pero también les dijo que ellos le debían obedecer cuando entraran en la tierra de Canaán, antes de entrar a Canaán y después de entrar a Canaán, en el desierto y en Canaán, en todo lugar, ellos debían obedecer al Señor. Mire lo que dice la palabra, mire Deuteronomio, por allá en el capítulo 11, Deuteronomio capítulo 11. Y cuando uno lee el versículo, vamos a leer primero el 8. (11:8). Mire las palabras del Señor aquí. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Los verbos aquí nos indican de que todavía estaban o no habían entrado todavía.
a la tierra prometida. Se les estaba hablando todavía en el desierto. El Señor les dice: guarden pues todos los mandamientos que yo les estoy prescribiendo hoy. Y estaban en el desierto. La pregunta es: ¿será que todo el pueblo de Israel guardó los mandamientos del Señor en el desierto? Tristemente no, mis hermanos. Saben que la mayoría no lo hicieron. Si ellos hubiesen guardado los mandamientos del Señor, se hubieran ahorrado 40 años dando vueltas en un desierto. Porque en pocas semanas, en pocos meses, hubieran hecho el tránsito desde Egipto hasta la tierra prometida. Hubieran salido y hubiesen llegado en muy poco tiempo. Pero estuvieron 40 años vagando por el desierto. ¿Por qué? Porque no obedecieron al Señor. Y la mayoría de ellos, dice la Escritura, que quedaron postrados en el desierto. Solamente 2 de toda esta generación pasada, estos 2 espías creyeron al Señor. Josué y Caleb creyeron. Los otros espías desanimaron al pueblo y quedaron postrados en el desierto. Entonces no obedecieron en el desierto, como nosotros muchas veces tampoco obedecemos al Señor. Pero mire lo que les dijo también en el verso 31 y 32, en el mismo capítulo, 31 y 32. Les dice el Señor: porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Y luego les dice: cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo os presento hoy delante de vosotros. O sea que ellos debían obedecer en el desierto y luego en la tierra prometida. La pregunta es: ¿obedecieron en la tierra prometida? ¿Caminaron con el Señor en la tierra prometida? No lo hicieron tampoco. Ahí tenemos la historia de los jueces. Ahí tenemos la historia de los reyes. Y tenemos un reino que prevaleció más o menos por 1 milenio, con juicios y misericordia de Dios, juicios y misericordia de Dios. Mucha desobediencia, mucha idolatría, muchas cosas. Y Dios los toleró más o menos 1 milenio, hasta que finalmente se agotó la ira del Señor. Y finalmente vienen los babilonios y acaban con lo que quedó. Los destruyen, queman el templo, queman la ciudad, se llevan cautivos, muchos mueren también. La desobediencia. Y nosotros, hermanos, porque Israel está puesto como un ejemplo para nosotros, pero ¿será que nosotros sí estamos obedeciendo al Señor? Manitos, nosotros ya tenemos la vida eterna. Ya estamos disfrutando de, aunque no estamos todavía en las moradas eternas, en la patria celestial, pero tenemos la vida eterna aquí. Estamos disfrutando de las bendiciones de Dios, estamos ya en la tierra prometida, podríamos decirlo, porque tenemos las bendiciones más grandes de todas. La vida eterna, la salvación. La pregunta es: ¿será que estamos obedeciendo al Señor? ¿Lo estamos haciendo? Porque el Señor nos amonesta que lo hagamos. Miren, nosotros los cristianos debemos obedecer a Dios en medio de los cristianos, pero también en medio de los incrédulos. ¿Y cuál es el asunto, hermanos? ¿Dónde pasamos más tiempo? ¿Dónde pasamos más tiempo nosotros? ¿En qué lugares estamos más? ¿En la iglesia o afuera? Miren, nosotros llegamos aquí el miércoles 5:20 de la tarde, estamos las 2 horitas con nuestros hermanos. El domingo venimos y nos reunimos en la mañana. Resulta que la semana tiene 7 días, 24 horas por día. Y solo unos pequeños espacios de esos 7 días estamos acá con nuestros hermanos o en actividades propias de la iglesia, evangelismo, discipulados, en fin. Pero el resto del tiempo estamos en otros lugares, compartiendo con otras personas, y la mayoría de ellos no tienen a Cristo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios a nosotros? Bueno, primero nos
A nosotros como iglesia el Señor nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 21, dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahí atrásito en el capítulo 4 del mismo Efesios, desde el versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces somos amonestados como cristianos a obedecer al Señor aquí, entre nosotros. Dice, someternos los unos a los otros en el temor del Señor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros debemos obedecer al Señor aquí. ¿Y cómo obedecemos al Señor aquí? Congregándonos, guardando un buen testimonio, teniendo una buena comunión cristiana con nuestros hermanos, reuniéndonos con ellos para orar, para estudiar la palabra. Todo eso hace parte de la obediencia al Señor, como iglesia, como cristianos. Pero yo creo, hermanos, que el desafío más grande, o uno de los desafíos más grandes para el cristiano, lo tenemos es ¿dónde? Afuera. Vamos a leer una serie de versículos que tienen que ver con esto. Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, por allá desde el versículo 14. Mire lo que el Señor nos va a decir allí. Y son textos que los hemos leído infinidad de veces, y es bueno que los estemos recordando. Mire lo que dice el Señor aquí. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanitos, aquí hay digamos que en el versículo 14 empieza, digamos hay una palabra fuerte allí, hay un desafío fuerte para nosotros los cristianos. El Señor dice, vosotros sois ¿qué? Vosotros sois la luz del mundo. La pregunta aquí sería, hermanitos, ¿será que nosotros sí somos la luz de este mundo? Nosotros sí estamos alumbrando en este mundo. Porque también dice la Escritura que pongamos cuidado que de pronto la luz que hay en nosotros no sea luz, sino que más bien sean ¿qué? Tinieblas. Dice, nosotros somos la luz del mundo. O sea, nosotros debemos estar puestos aquí para iluminar. El mundo está ¿en qué? En tinieblas. El mundo es comparado con las tinieblas, en oscuridad, porque el diablo tiene una venda puesta sobre los seres humanos que les está cegando el entendimiento. Hay oscuridad, hay tinieblas en el mundo, y nosotros estamos puestos aquí para hacer la luz del mundo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy, en el capítulo 8 de San Juan, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nosotros adquirimos la luz del Señor Jesucristo cuando creemos en Él. Entonces nosotros debemos irradiar la luz de nuestro Señor Jesucristo. Él es el sol de justicia. Y nosotros deberíamos ser como la luna. ¿Qué hace la luna? ¿Qué es la luna realmente? La luna realmente es como un espejo gigante. La luna refleja la luz del sol, lo que hace es reflejar la luz del sol. Y nosotros deberíamos ser así, tomar la luz que hemos recibido del Señor y alumbrar.
Y por eso dice acá el versículo 14, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Hermanito, nosotros estamos en un mundo donde estamos, mire, dialogando con las personas, estamos interactuando con las personas, estamos tomando decisiones en medio de esas personas. Estamos haciendo muchas cosas en el mundo, muchas veces negociando, comerciando con ellos. ¿Será que cuando ellos ven todos esos aspectos de nuestra vida, pueden llegar ellos a glorificar el nombre del Señor? ¿O será que ellos dicen, no, oigan a el diablo haciendo hostias? No, hombre, usted me va a enseñar a mí a ser cristiano con las palabras que usted está diciendo. Usted me va a enseñar a mí a creer en Dios con los negocios torcidos que está haciendo, con esas inclinaciones tan oscuras y esa malicia de su corazón. Porque saben, hermanos, mire, la palabra del Señor dice que nosotros somos cartas y el mundo no está observando tanto lo que decimos, pero el mundo está observando lo que hacemos. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero el mundo está observando lo que hacemos, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras acciones. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra tarea. Ese es el evangelio más fuerte que podemos predicar, nuestro propio testimonio, cómo nos estamos conduciendo entre las personas. Entonces, este es un llamado fuerte del Señor, porque Dios nos pide que obedezcamos allá, afuera, en las tinieblas, donde está reinando Satanás, donde es más difícil obedecer al Señor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículos 15 y 16. ¿Qué dice la palabra allí? Vamos a mirar. Dice la palabra del Señor: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Preciosas palabras del apóstol, pero con mucho peso. Dice que nosotros debemos ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios y sin mancha. ¿En dónde? Aquí en la iglesia. ¿Dónde dice? En medio de una generación maligna y perversa. Hermanitos, es que muchas veces somos tentados en el mundo a hacer las cosas o a seguir la corriente del mundo, las malas conversaciones, las malas cosas a las que somos invitados constantemente. Yo sé que aquí todos nosotros muchas veces hemos sido invitados a lugares y a situaciones que no le convienen a un cristiano. Nosotros debemos ser radicales y decir no. Hay cosas a las que definitivamente le tenemos que decir no, no, porque nosotros debemos ser luminares, dice aquí. Nosotros debemos resplandecer como luminares en el mundo. Y el cristiano, hermanito, debe muchas veces decir no. Y eso cuesta. A veces las personas tratan de avergonzarnos. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación perversa y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él delante de mi Padre que está en los cielos. Creo que eso está por ahí en San Marcos capítulo 8. Lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Y cómo logramos hacer esto? Verso 16. ¿Cómo es que lo logramos? Dice, asidos, aferrados,
a la palabra de vida, a los mandamientos del Señor, a la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Qué bueno, hermanitos, que tantos hombres esforzados, misioneros, que han dado su vida muchas veces, que han desgastado sus energías para traer el Evangelio y la buena palabra de Dios, que pudieran decir, qué bueno, la iglesia, cómo marcha para el Señor, cómo obedecen al Señor, cómo caminan con Cristo. Y Pablo decía, qué bueno que yo pudiera sentir esto, de que no he trabajado en vano, y que no tuviera que decir al apóstol San Pablo, cómo me duele estas personas con las que he trabajado y mira lo que están haciendo por allá. O que no les duela a los hermanos que se han esforzado por traer el Evangelio hasta estas tierras, de decir, qué tristeza todo el tiempo que les compartimos la palabra y mira lo que están haciendo estas personitas por allí. Mira cómo están dejando el testimonio por el suelo, o mira lo que están haciendo. Entonces, qué bueno, ¿cierto? Que los predicadores de la palabra no hayan trabajado en vano, lo dice el apóstol San Pablo. Primera de Pedro capítulo 2. Primera carta del apóstol San Pedro capítulo 2. Versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, porque de eso está lleno el mundo. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿en dónde? Ahí está. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, allá afuera en el mundo, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Qué bueno que puedan decir, o que al lanzarnos una acusación, esa acusación sea falsa. ¿Cierto? Lo dijo el Señor en Mateo capítulo 5. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Y cuál es la palabra clave allí? Mintiendo, mintiendo. Y no que estén diciendo, ese es mucho sinvergüenza, malicioso, descarado, mala paga. Y que sea la verdad. Que no sea una mentira, que sea la verdad. Eso sí daría vergüenza. Eso sí daría vergüenza, mis hermanos. Y mucha. Jeremías capítulo 15, verso 19. Jeremías capítulo 15, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y mira esta parte, que muchos hermanos la han compartido aquí, y la hemos compartido. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Demasiado claro, ¿cierto? Conviértase en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni en camino con los pecadores, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí está en el Salmo número 1, ¿cierto? Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Efesios capítulo 5. Hermanito, la palabra abunda en estos textos que nos exhortan a caminar con el Señor en todo lugar. Efesios capítulo 5, y les voy a leer desde el versículo 6. Dice la palabra de Dios: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, tiempo pasado, erais tinieblas, mas ahora, tiempo presente, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz,
porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Qué exhortaciones, hermanos, qué exhortaciones. Éramos tinieblas, pero ahora somos luz. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas, aunque nos pongamos colorados un momentico. Es mejor ponerse colorado un momentico y no pálido toda la vida, ¿cierto? Decían los abuelos. Y quiero terminar con algo, mis hermanos. El Señor nos manda a esto, pero Él mismo es nuestro ejemplo. Él lo hizo primero para darnos a nosotros ánimo, fortaleza, para obedecer su palabra. Terminamos en San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17, versículo 4. Mire esta preciosa palabra. Yo te he glorificado ¿en dónde? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Precioso el Señor. Dice, yo te he glorificado en la tierra. El Señor vino a una tierra manchada por el pecado, cargada de maldad, de injusticia, de todo lo malo. Y sin embargo el Señor glorificó a Dios en la tierra. El Señor lo hizo, glorificó el nombre de su Padre, todo el tiempo y en todo lugar donde el Señor pisó, toda ciudad por donde el Señor pasó, lo que hizo fue manifestar la gloria y la honra para Dios su Padre. Qué bueno que nosotros podamos hacer lo mismo, porque Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, hermanitos, una exhortación de la palabra de Dios. Y vamos a dar gracias al Señor por toda su ayuda, su palabra, su espíritu, para obedecer este mandamiento. Vamos a encomendarnos en sus manos. Nuestro amado Dios, a ti, Padre bendito, sea todo el honor y la gloria. Señor, no nos queda más que pedirte perdón